es la única, decía el de litro. Pregunta. ¿Sí? Guadiana, ¿ya andas por ahí? Dígame, senadora, buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarle. Aquí estamos, nomás que estoy muy pelón, mejor no pongo mi gorra. Oiga, a usted le cae bien el rancho, ¿eh? ¿Eh? Usted rejuvenece con el rancho. ¿Por qué, hombre? Pues si no, pues tengo que andar jalando, pues en todo, en el asadón, en la talacha y en el tractor. Ah, ¿a poco todavía le hace el tractor? De veces que lo sabe manejar. Claro. Oye, oye, ¿me oye? Anda mal esta cosa, Muy ¿no? mal está, ma. Jala mejor nuestro Zoom, Guadiana. Sí, está mejor el Zoom que esta mugre. Pero ya sí vamos a Aunque dejar. nos oigan los del Senado, pero. Sí, no, pues digo, tienes razón, hasta aquí se ve muy borroso. Exacto, yo esto pensé que eran mis lentes. También. A ver, mira, Ovidio también se ve. Ovidio, ¿cómo estás, Ovidio? Muy bien, gracias. Buenos días. Estamos conectados. Pues todavía no. No me voy a salir del micrófono tantito. Cuando no estén hablando, por favor, cerrar el micrófono para que se vicie menos. Y aparte les quiero advertir que ya ahorita también está conectado al Facebook. Entonces, para tener cuidado en el vocabulario y el habla. No digo, nada más les quise avisar de eso, ¿verdad? ¿Eh? Así es. Está por Facebook y está en la plataforma web. Julen, ¿cómo estás, Julen? ¿Qué dice Veracruz? Aquí estamos, mi querido senador, afortunadamente bien. No nos dejan descansar ni en pandemia, senador, con estos... Hombre, pues, no, hombre, fíjate que vas a ver, yo pienso, de acuerdo a lo que platiqué con el ingeniero Alfonso Morcos, les va a gustar la explicación técnica que va a dar. Está muy bien interesado en todo el tema. Pero bueno, vemos. Nada más que nos explique cómo evitar la ilegalidad del acuerdo. Bueno, voy a salirme del micrófono tantito. Vamos a esperar tantito a que se conecten un poquito más, ¿les parece, senadoras y senadores? ¿A quién está convocándose hoy, mi querido senador? Comisión de Energía, no es una convocatoria, sino más bien es una reunión con invitación al ingeniero para que nos den explicación. O sea que no está bajo protesta de decir verdad. No, pero va a decir puras verdades, es muy importante. Oiga, senador Guadiana, un favor. Mm. Yo tengo demasiadas preguntas técnicas que son muy del ingeniero Morcos. Si no hay tiempo, ¿estaría usted de acuerdo que como parte de este acuerdo se pueda enviar las preguntas a un correo electrónico que él nos dé? Ahorita le voy a decir, ¿no? Sí, claro. Que nos las conteste como si estuviera aquí. Porque va a haber, yo creo que vamos a concretarnos de las 12 a la 1:30, ¿les parece?
hora y media más que No, suficiente. hasta las 3. Buenas tardes, jefe Guadiana. Hola, ¿cómo está, senador Bolaños Cacho? Felicidades, senador Bolaños, por no representar al verde. Me siento orgullosa de usted. Después de ver la postura de su partido de pena ajena. Jefe Guadiana también suscribió mi posicionamiento. Felicidades, Bolaños. No esperaba menos de usted. No, y ahorita hay que platicar mucho ahorita en esta reunión. Me voy a poner la gorra como cuando hago ejercicio en el gimnasio, que me viste, mandé la isla acá. Oye, qué buena caricatura, ¿eh? De verdad, sí me pareció muy buena. Bien hecha. Familia, jefe Guadiana. Pues acá estamos en Saltillo y en la Sierra de Arteaga, que no está tan bonita como la Sierra de Oaxaca, pero también tiene sus cosas bonitas. Aceptas. Ujú. Senador Bolaños nos debería de mandar unas tlayudas. Estamos aquí en el encierro. Ya estoy harta de cocinar. Ayudas, pulidos y quesillos. Por paquetería, senador Bolaños, de verdad, ya está esto muy cañón después de 2 meses de comer huevo diario, porque no sé hacer otra cosa. Vas a bajar de peso. Pues eso sí espero. Déjame. De comer huevo diario, porque... No, hombre, llevo un retraso como de 1 hora. ¿El ingeniero Moscos ya está por ahí o no? Mario, qué gusto. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Tú nos debías de mandar mariscos allá de tu tierra. Sí, aquí está espectacular. Yo así sí paso la cuarentena, oye. No, acá está espectacular todo, la verdad. ¿Cómo van con la pandemia? ¿Ya la contuvieron? Pues no tanto, pero acá en Sinaloa no le tienen miedo al diablo, menos a la pandemia. Le tienen más miedo al encierro con su mujer. Nosotras con los maridos, ¿qué? También hay de esas. Senador Mario Zamora de Sinaloa, bienvenido, ¿cómo está usted? Gracias, senador Guadiana. Oye, hablé ahorita, me salí tantito, hablé con el ingeniero Morcos, ya está listo, le dije que en unos 3 minutos que se conectaran más para que ya entrara y ya estuviera. Ya antes de que le digan que no se conecte, oiga. ¿Qué pasó? Buenos días. Senadora Hola, Rocío, senadora. ¿cómo le va? ¿Cómo están? No, también. Senadores, buenas tardes. Señores Senador senadores, Bolaños buenas tardes. Cacho y senador Julen Rementería, secretarios de esta comisión. ¿Les parece? Pues no pasamos lista, pues es una reunión de trabajo nada más, ¿verdad? 7 senadores apenas, jefe Guadiana. ¿Mandé? Somos 7 senadores apenas, ¿no? Estamos, sí, pero pues no, aquí no necesitamos quórum, pero pues sí queremos que estén bastante gente, que aprovechen la reunión, ¿verdad? Bastante gente. ¿Qué formato vas a querer seguir, presidente? ¿Mandé? Tenemos muy bajito. ¿Qué planteas? No tenemos formalidades, mi querido Raúl, como siempre, ya lo sabes. Aquí es simplemente como te van haciendo. Aquí nuestra presidencia es de las más abiertas, las que permiten la pluralidad en la expresión, en fin, todo eso. Y ahora con tu... Acabo de ahora llenar la información de que se está conectando el senador Raúl Paz. Yo no sabía nada de él en toda la cuarentena. ¿Qué pasó? Acuérdense que están... ¿Cómo estás, Tocayo?
Canta mientras se está transmitiendo por Facebook. Está bien, está bien. ¿Les Gusto parece saludarte a todos. que ya... Correcto. Oye, no seas malo. El ¿Me invitado? puede? Pero sí pongamos unas reglas. Sí, tiene que haber un orden, o sea, no es lo que estoy hablando, pero tiene que haber un orden, no puede ser un desorden. Problemas. Entonces, La palabra por el chat, ¿no? mira, estoy entrando a una Pedir reunión. la palabra por el chat y también dar el formato. Tiene que tener, puedes poner, después de ahí vienen las preguntas, o sea, como siempre tenemos un orden. Presidente, Y apaguen su micrófono cuando estén desconectados, porque oímos todo lo que platican. si me permiten, sugiero, presidente, que le des la bienvenida, que exponga Raúl, se te escucha muy bajito, casi no se te escucha nada. Súbele al micrófono, por Raúl. favor, Bulán. Sugiero que le des la bienvenida, que nos Lo exponga. que voy a hacer, sí. Después cada grupo parlamentario haga sus preguntas y ya Así de va a ese ser. orden todos. Eso, ahorita, bueno, miren, ¿les parece? Yo quisiera que cuando no se esté haciendo o no se esté hablando, por favor, apaguen el micrófono para que tengamos más nitidez en el audio y de esa manera todos te escuchemos mejor. Bueno, quiero decirles que vamos a decir el orden del día y la manera en que vamos a conducir la reunión. Primeramente, pues gracias a las senadoras, a la senadora Rocío Abreu de Campeche, a la senadora Xóchitl Gálvez de Hidalgo y de México, a la senadora Indira Kempis del Estado de Nuevo León, al senador Julen Rementería del Puerto de Veracruz, del puerto en apellido y del puerto de Veracruz. Buen día, ya empezó la reunión para que vayas, por favor, grabando. El senador Raúl Bolaños Cacho del Estado de Oaxaca. ¿Quién más está por aquí? El senador Ovidio Peralta de Tabasco, el senador Mario Zamora del Estado de Sinaloa y un servidor, ahorita no sé si me falte alguno de los que estén, y Armando Guadiana de acá del Estado de Coahuila. Yo le pediría... Raúl Paz, presidente. Al senador Raúl Paz, perdón, del Estado de Yucatán. Sí, bienvenido, mi amigo Raúl Paz del Estado de Yucatán. Y no sé si falte alguno de los que estén ya conectados. Bueno, le vamos a pedir, recuerden ustedes, esta reunión de trabajo es solamente la invitación al ingeniero Alfonso Morcos, director del Centro Nacional de Control de Energía, para dar una explicación de los temas sobre el decreto del 29 de abril y del viernes pasado, viernes, ¿qué? 12 de mayo, sobre el asunto de la confiabilidad, seguridad y la manera de distribución de la energía y la entrada y salida de las plantas renovables, sobre todo eólicas y solares. Quiero decirles que antes de darle, pues quisiera darle la bienvenida al ingeniero Alfonso Morcos. ¿Ya está conectado por ahí el ingeniero? Sí, hemos conectado, senador. Perfecto. Entonces, el ingeniero Alfonso Morcos, nomás quiero hacerles ver, pues bienvenidos todos, bienvenido ingeniero Alfonso Morcos, y agradecerle que haya aceptado la invitación de los miembros de la Comisión de Energía, las senadoras y senadores que integramos la Comisión de Energía de este Senado de la República. Quiero también agradecerles a la gente que está conectada a través de la misma página esta de Webis y de Facebook, porque está transmitiéndose por Facebook también. Entonces, para que, pues agradecerles y que esperemos que la explicación técnica que nos va a dar el ingeniero Alfonso Morcos sobre este tema tan importante en la parte energética del país y en una situación tan difícil de esta pandemia, pues quedemos satisfechos. Después de la plática y la explicación que va a dar el ingeniero Alfonso Morcos, los senadoras y senadores tendrán derecho a hacer una o dos preguntas y nos vamos a ir por grupos parlamentarios. Vamos a
a empezar por el grupo del Partido Verde, luego vamos por el PT, si está gente conectada de PT, del Movimiento Ciudadano, del PRI, del PAN y de Morena. De esa manera nos vamos a conducir en esta queremos que la reunión, pues pedimos sobre todo que sean breves y que no lo alarguemos más de la 1:30, fundamentalmente hora y media aproximadamente. Quiero decirle... Si es necesario, Guadiana, por favor. ¿Dónde? Que sea necesario, necesitamos sacar dudas. Bueno, otra cosa, no, yo les voy a decir, bueno, claro, vamos a tratar de que sea así, pero también quiero decirles, como hay muchos temas, queremos concretarnos al tema solamente de la parte eléctrica, a esto que nos reunió esto, pero porque algunas gentes pedían por ahí, querían meterse al área de hidrocarburos, pues yo diría que mejor hacemos otra reunión sobre el tema hidrocarburos porque también es muy extenso. Vamos a concretarnos al tema eléctrico. Bueno, ya para no empezar, quiero decirles, después de darle la bienvenida al ingeniero Alfonso Morcos y a todas las senadoras y senadores y a la gente que nos está viendo y escuchando a través de esta plataforma y de Facebook, les quiero decir nomás algunos datos del ingeniero Alfonso Morcos Flores, de su vida académica y profesional. Él es ingeniero mecánico electricista por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con estudios en análisis de sistemas de potencia por la Universidad de Texas, sobre el diseño de redes por la Universidad de Michigan y Power Technologies. También sobre teoría de control y de redes por el Instituto de Investigaciones Eléctricas y en la aplicación de modelos de simulación para la planeación de los sistemas de potencia por parte del Banco Mundial y la empresa de generación y distribución eléctrica de Francia, o sea, Electricidad de Francia. Como docente, ha impartido diferentes cátedras de posgrado en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad de Nuevo León, en la cual también participó como maestro fundador de la maestría de control en la cátedra Teoría de Sistemas Lineales. Tiene pues más de 50 años en el área de experiencia profesional en la parte eléctrica y académica. Pues bienvenido, ingeniero Alfonso Morcos. Si están ustedes de acuerdo, senadoras y senadores, le damos la palabra al ingeniero para que nos platique alrededor de, fundamentalmente, el último decreto publicado el viernes pasado sobre la seguridad, confiabilidad y demás temas del que señala el decreto del viernes referente a la entrada y salida de las energías renovables intermitentes. Tiene la palabra ingeniero Alfonso Morcos. Pues muchas gracias, senador. Es un placer para mí estar nuevamente dialogando con esta Comisión de Energía del Senado y sobre todo dando a nuestras acciones y decisiones un enfoque puramente técnico. Como ustedes saben, el tema de confiabilidad del sistema eléctrico es bastante complejo. La confiabilidad del suministro eléctrico se mide principalmente con el número de días de interrupciones a los usuarios. En alguna época, cuando se estudiaba con una asesoría de Electricidad de France, la planeación del sistema eléctrico, se hablaba de planear el sistema eléctrico para una interrupción de 0.3 días de suministro por año. Él se nace para tomar sus decisiones operativas
Primero, considera la confiabilidad de todas las centrales generadoras y lo mide como el porcentaje de tiempo que están fuera por razones de falla y por razones de mantenimiento. Normalmente esos índices de indisponibilidad, falla y mantenimiento integran la oportunidad de que esa central esté conectada al sistema eléctrico. Normalmente los periodos de mantenimiento varían de unas centrales, de unas unidades generadoras a otras, pero andan en porcentajes de tiempo máximo probablemente de un mes del tiempo de mantenimiento. Y los índices de falla pueden andar en el orden del 2-3%. Igualmente, el SENACE considera y mide la disponibilidad de la red de transmisión y ese se mide por el número de interrupciones por cada 100 kilómetros de línea de transmisión. Estos dos factores de disponibilidad, tanto de unidades generadoras como de red, integran la confiabilidad del sistema eléctrico. Obviamente no todas las redes, las líneas de transmisión están cargadas con la misma flujo de potencia, varía considerablemente a lo largo del día. Voy a pedir a mis colaboradores de la operación del sistema eléctrico que les hagan una presentación donde se destaque la mayor parte de los efectos de esa confiabilidad en el suministro, la necesidad de mantener reservas rodantes. Si nosotros consideramos que una parque, por ejemplo, fotovoltaico solamente empieza a generar a las 7 de la mañana y termina a las 7 de la noche, estamos hablando de que tiene una disponibilidad inferior al 50% del tiempo. Obviamente por razones de que su fuente de energía pues, es el sol. Las centrales fotovoltaicas son muy variables, su disponibilidad en función de la incidencia de vientos en cada lugar. Las áreas con mayor incidencia de vientos, como es en la zona de Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec. Hablamos de porcentajes de factor de planta o equivalente de tiempo que darían a máxima capacidad alrededor del 40%. Y es muy variable a lo largo del año. Entonces, cuando la proporción de generación que integra la generación del sistema tiene una alta proporción de energías que no son permanentes. No podemos considerar que pueden estar disponibles un alto porcentaje del tiempo. Y por lo mismo, pues tenemos que tomar previsiones, el SENACE tiene que tomar previsiones de reserva muy importantes y en la medida que... Por favor, todos que apaguen los micrófonos para que se escuche bien. Muy bien, en la medida que estas indisponibilidades o potenciales crecen, obviamente la reserva rodante que debe mantenerse en el sistema para responder a cualquier contingencia tiene que ser mucho mayor. Antes de que se integraran en forma importante las energías eólica y fotovoltaica en el sistema eléctrico mexicano,
Estoy hablando anteriores a fines del año 2018, porque realmente empezó a tomar relevancia tanto la generación fotovoltaica como la generación solar durante el año 2019. Al grado que actualmente tenemos una capacidad instalada entre capacidad de capacidad fotovoltaica y eólica cercana a los 10 millones de kilowatts. Si no estamos hablando de que la demanda máxima se tuvo el año pasado, el 19, fueron 50 millones de kilowatts, pues estamos hablando de que el 20% de capacidad de generación equivale al 20% de la demanda. Esta situación puede complicarse considerablemente o se va a complicar considerablemente para la operación del sistema eléctrico en los próximos 2 años, el 2021, en que la capacidad en este tipo de generación renovable va a llegar a 20 millones de kilowatts o ligeramente arriba. Así que esta información es para que puedan interpretar o entender la presentación que va a hacer el ingeniero Gustavo Villa sobre la situación de este año en particular y las razones por las que el SENACE tuvo que evitar que 2.300.000 kilowatts de capacidad que están en pruebas o en proceso de inicio de pruebas, se suspendieran las pruebas. No solo por las características propias de esta generación, sino porque además todas sus instalaciones no han sido probadas ni garantizadas para su conexión al sistema eléctrico. Si en la medida que crezca la demanda durante el año, el riesgo de la proporción de capacidad que tengamos en pruebas es menor, pues podemos, a pesar de ello, hacer las pruebas, pero no en estas condiciones en que tenemos que nuestra demanda se ha reducido más de un 10%, como lo van a ver, y el consumo de energía también. Poner en riesgo la demanda que se requiere para los hogares en que está la gente confinada, para los hospitales, para todas las nuevas instalaciones que se han adecuado como centros de salud y sanitarios, pues creo que sería irresponsable. Le voy a pedir al ingeniero Villa que nos haga la presentación que hemos preparado para ustedes, y con todo gusto estamos dispuestos a contestar las preguntas que consideren pertinentes. A ver, ingeniero Villa, por favor. El ingeniero Gustavo Villa es director de Operación y Planeación del Centro Nacional de Control de Energía. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Nada más quisiera verificar si sí me escuchan. Muy bien, muy bien. Ok. Muchísimas gracias, distinguidos senadores. Mi nombre es Gustavo Villa Carapia. Soy el director de Operación y Planeación del Sistema Eléctrico Nacional. Como algunas referencias, profesionalmente trabajé para Comisión Federal de Electricidad durante 34 años, del orden de 26 años en el Centro Nacional de Control de Energía, que en su tiempo pertenecía a la Comisión Federal de Electricidad. Actualmente, prácticamente 6 años en lo que es el SENACE,
organismo público descentralizado. Voy a hacer una presentación técnica para emitir mensajes a ustedes desde el punto de vista de confiabilidad, las acciones que emprendió el SENACE para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico, considerando la diversidad de la matriz de centrales eléctricas, desde luego considerando el efecto de las centrales fotovoltaicas y las centrales eólicas. Iniciaré comentando cuál ha sido el comportamiento de la demanda máxima del Sistema Interconectado Nacional. Como una breve reseña, el Sistema Eléctrico Nacional está compuesto por 4 sistemas eléctricos. El Sistema Interconectado Nacional es el gran sistema desde Caborca hasta Cancún, interconectado por líneas de 400 kilovolts, de 230 kilovolts, de 115 kilovolts. El sistema de Baja California Sur, La Paz, Los Cabos, un sistema aislado. Un sistema de Santa Rosalía, Guerrero Negro, que es un sistema muy pequeño, aislado también del resto del gran sistema interconectado nacional, y el sistema Baja California, que es un sistema interconectado a la red eléctrica del oeste de Estados Unidos a través de 2 líneas de 230 kilovolts. El sistema interconectado nacional, en la gráfica que se muestra, se puede apreciar el comportamiento de esa demanda máxima en 2018 en color morado, en 2019 en color rojo y en 2020 en color azul. Se aprecia de manera muy significativa la caída de la demanda máxima a partir prácticamente de abril de este año, y que se ha mantenido, aunque mantiene una tendencia muy parecida al trazo en color rojo, creciente por efecto de las temperaturas, sobre todo en el norte y occidente del país, que son las que en este momento están propiciando incremento de esa demanda máxima. En el recuadro de la derecha aparecen las demandas de 2019 para cada una de las semanas, de 2020, y en la cuarta columna aparece la reducción en % de la demanda de 2020 respecto a 2019. Se observa que en la semana 20, que es la primera columna, en esa semana 20, la reducción que se tuvo la semana pasada fue del orden del 12%. Es una medición entre demandas máximas de semanas correspondientes. En lo que respecta al consumo de energía, el patrón es muy similar. Es muy similar el consumo de energía. La energía es el producto de la potencia el consumo es el producto de la potencia por el tiempo y nos da energía eléctrica. Bueno, aquí en esta lámina que se presenta se observa en la parte de la izquierda ese comportamiento del consumo de energía eléctrica 2018 en color verde, 2019 en color café, 2020 en color rojo. Y también se aprecia claramente cómo el consumo a partir de abril sufre una reducción significativa. En el recuadro de la derecha, también en la última columna, en la quinta columna, podemos apreciar los porcentajes
de decremento de ese consumo de energía en 2020 respecto a 2019. Son acumulados. Y en la semana 20, en particular, por ejemplo, tenemos una reducción del 13.6% la semana pasada, en esa semana 20, del 13.6% en 2020 respecto a 2019. Esta reducción en la demanda y en el consumo de energía los quiero manejar hacia adelante de cómo tiene efecto la integración de generación intermitente solar y y eólica sobre la confiabilidad del sistema. En esta gráfica que les muestro, aparece a la izquierda una balanza. En el sistema eléctrico, la variable con la cual se está midiendo cómo está el balance entre el consumo de energía o la demanda y la generación de energía eléctrica. Esa balanza de la izquierda tiene por un lado consumo, por el otro lado producción de energía eléctrica. Desde luego que si el consumo es igual a la producción, la agujita estaría exactamente en el número 60, que es 60 ciclos por segundo, que es la frecuencia de operación del sistema eléctrico mexicano. Esa frecuencia de 60 ciclos por segundo, si la lleváramos a otras unidades de medición y habláramos en revoluciones por minuto a la que gira una unidad o un generador convencional, en el cual tiene una flecha, una masa física que une la turbina y el generador. Bueno, si hablamos de una central termoeléctrica, hablaríamos de 3.600 revoluciones por minuto. O sea que esa frecuencia llevada a la velocidad equivale a 3.600 revoluciones por minuto de ese turbogenerador. Cuando hay un incremento en la producción de energía y es mayor que el consumo, en la balanza se observaría que la agujita se va a mover hacia la derecha porque es mayor, pesa más la producción. Y eso indicaría que la frecuencia se movería por encima de 60 ciclos por segundo. Llevado a la unidad física de giro de una unidad generadora de las convencionales, equivale a que opere por encima de 3.600 revoluciones por minuto. Es decir, se acelere. Si ahora el consumo de energía eléctrica fuera mayor que la producción, la agujita se mueve a la izquierda y ahora está por debajo de 60 ciclos por segundo. Es decir, que medido en la velocidad de giro de un turbogenerador, estaría por debajo de 3.600 revoluciones por minuto. Se estaría desacelerando. La velocidad ideal debe ser la del diseño. 3.600 revoluciones por minuto o 60 ciclos por segundo. ¿Qué pasa con la generación intermitente? Generación eólica, fotovoltaica. En la gráfica de la derecha de esta lámina se observa solamente una muestra. Es una medición del 18 de marzo, de hace 2 meses aproximadamente, de la zona La Laguna solamente. Las centrales eléctricas fotovoltaicas instaladas actualmente suman una capacidad en esa región solamente de 871 megawatts. Y lo que se observa es ese patrón de comportamiento, es el comportamiento de la generación que se está inyectando al sistema. Y comienza por ahí de las 7 de la mañana, comienza a subir la generación. Tiene una intermitencia que se debe a efectos de nubosidad. Sigue creciendo, alcanza un valor máximo por ahí de las 12 horas, lo mantiene y después, en la pura tendencia, por ahí de las 16 horas comienza a declinar para llegar a cero a las 19 horas. Hay una línea horizontal en color rojo, como de 875 megawatts, aproximadamente son 871. Esa línea en color rojo horizontal pudiera ser equivalente a la generación de una central convencional, un ciclo combinado,
una termoeléctrica, una central hidroeléctrica. Esa sería su generación, con algunas caídas a cero, producto de lo que comentó el ingeniero Morcos, si hay una falla fortuita, o bien, si está en mantenimiento programado, se iría a cero. Pero de manera general, diríamos que esa línea horizontal sería el comportamiento de una central eléctrica convencional, y comparándose con este comportamiento de la generación fotovoltaica, observamos primero un periodo de indisponibilidad. Cuando no hay sol, cuando no hay energía solar, pues la generación solar es cero. Tiene que haber fuentes de respaldo. ¿Quién va a respaldar cuando esta generación se hizo cero? Alguien tiene que respaldar, porque el balance entre demanda y generación, segundo tras segundo, se debe mantener. Cuando viene la variabilidad de la generación o esa intermitencia, son puros pulsos de incremento de generación o decremento. ¿Qué hace la frecuencia? La incrementa respecto a 60 ciclos o la decrementa. ¿En qué magnitud? En la magnitud presente esa intermitencia. Ahora, esa intermitencia, al final de cuentas, tiene un efecto sobre la frecuencia que comenté. La calidad de frecuencia, diríamos que idealmente es 60 ciclos. Esa es calidad de frecuencia del suministro eléctrico. Y esa es una de las labores que hace el SENACE permanentemente y segundo tras segundo. Mantener, porque el SENACE no sabe en qué momento la generación fotovoltaica viene a la nube, la redujo en qué magnitud. No, él tiene un valor de frecuencia, como una señal que está muestreando y está verificando, supervisando, para si la frecuencia está por debajo de 60 ciclos por segundo, implica que falta generación y tiene que tomar acciones. Si la frecuencia está por encima de 60 ciclos, sobra generación. Tiene que reducir generación en alguna central. Entonces, aquí se observa que las centrales fotovoltaicas y las eólicas tienen muchas ventajas, sí es muy cierto, pero tienen impactos en la confiabilidad del sistema eléctrico. Y las ventajas es que lógicamente es generación limpia, pero en las desventajas está que afectan la calidad de frecuencia, que requieren fuentes de respaldo para que esa variabilidad sea compensada, que se requiere otras fuentes de generación para cubrir esa indisponibilidad cuando no hay sol o no hay viento, si fuera eólica. Y otra componente importantísima, en una central convencional se tiene una flecha, una masa física de acero, el eje que une al generador con la turbina. Esa masa física le da estabilidad al sistema eléctrico de cualquier país. La central fotovoltaica no tiene esa masa física, son paneles. Las centrales eólicas tienen una pequeña inercia física, es el aerogenerador, una pequeña flecha, pero es marginal. Esa flecha o el peso de esa masa comparado con el peso de una masa física de una central eléctrica convencional. En la siguiente lámina les muestro a ustedes, en la parte de la izquierda, el trazo en color rojo es una componente de confiabilidad que se le pide a cada central eólica y fotovoltaica que debe de cumplir. Ese trazo en color rojo se llama hueco de tensión y lo que implica es que cada central eólica y fotovoltaica, cuando hay una falla transitoria en la red nacional de transmisión, porque una rama hizo contacto con una fase de la línea de transmisión, o que hubo un incendio, cuando hay esa reducción en el voltaje por una falla transitoria, y cuando hablo transitoria es hablar de 4 a 6 ciclos, es decir, cuando hablo de 67 a 100 milisegundos de duración.
es lo que dura una falla transitoria, porque es liberada por esquemas especiales de protecciones y por los switch interruptores que conectan la línea en los dos extremos a subestaciones colindantes. Bueno, ese hueco de tensión lo deben de cumplir todas las centrales eólicas y fotovoltaicas. Eso está establecido en lo que se llama código de red. Bueno, si una central, cuando hay una falla, no cumple ese criterio de código de red, está operando incorrectamente. En la gráfica de la derecha muestro una falla el día 29 de abril, hace 3 semanas, a las 16 horas, en una línea de 400 kilovolts, en la zona de Guadalajara, de una subestación Tierra Mojada a Tequiza. Todas las centrales eléctricas de esa zona, producto de esta falla transitoria, que duró 67 milisegundos solamente, provocó una reducción súbita. Ahí está el valor 521 megawatts, se reduce súbitamente a 110 y después tarda en 1.7 minutos, todavía no se restablecía esta generación. Ese es un desbalance súbito entre demanda y generación. Eso provoca una desviación de la frecuencia, en este caso, por debajo de 60 metros por segundo. Esa es una perturbación a la confiabilidad del sistema eléctrico. Lo que me marca la grafiquita de la izquierda es que máximo 1.5 segundos debió haber sido el tiempo para que se recuperara la generación. 1.5 segundos máximo. En 1.7 minutos todavía no se recuperaba. Esa es una operación incorrecta de las centrales fotovoltaicas de algunas y eso afecta la confiabilidad. En la siguiente lámina muestro a nivel del sistema interconectado nacional las demandas máximas del día 15 de mayo de la semana pasada. Esa demanda máxima se tuvo a las 22:53 horas. Lo que se presenta es, en diferentes regiones del país, el color rojo de los números que se encuentran en diferentes regiones. El color rojo es la demanda máxima que se tuvo. El color azul, el número en color azul, es la capacidad instalada actual en esa región del país. Si vemos el noreste, por ejemplo, tuvo una demanda máxima de 7.382 megawatts y tiene una capacidad instalada de 20.725 megawatts con todas las tecnologías. Donde dice norte, una demanda de 3.793 y 6.928 megawatts de capacidad instalada. Donde está el noroeste, 3.410 megawatts de demanda y una capacidad de 8.172 megawatts. Las flechas indican el flujo de los excedentes, para dónde fluyen los excedentes de energía. Desde luego que en cada región hay diferentes tecnologías de centrales eléctricas de generación. Pero se observa que el flujo de energía fluye del norte del país al occidente, del occidente a la Ciudad de México y zona conurbada. El oriental, la Gerencia de Control Regional Oriental, también tiene una demanda de 7.779 y una capacidad de 17.879. Esta gerencia, en la aprobación demanda-capacidad de generación, puede exportar hacia la península de Yucatán, también puede exportar a América Central y también exportaría aquí a la zona metropolitana de la Ciudad de México. Eso es para que vean ustedes cómo están los excedentes y el balance entre la demanda actual, máxima, y la capacidad de generación instalada. En la siguiente lámina se muestra del día 1 al 16 de mayo
los enlaces de transmisión de la red nacional de transmisión donde hubo congestión de la red. Es decir, donde se alcanzó el límite máximo de transmisión por confiabilidad. Las flechitas indican en qué sentido de flujo de energía se alcanzó ese congestionamiento en la red nacional de transmisión. Y se ha comentado en diversos foros que en los últimos 5 o 6 años no ha habido un reforzamiento a la red nacional de transmisión. Esta red que se muestra es prácticamente la que se tenía en 2014 en el proceso de la reforma energética. Y es la red que prevalece, salvo algunos pequeños cambios, pero prácticamente es la misma. De tal forma que por la integración importante actualmente se tienen 9.632 megawatts de generación eólica y fotovoltaica en operación comercial. Esa generación se está despachando. 9.632 megawatts, de los cuales 5.920 son eólicos, 3.712 son fotovoltaicas. Los principales centros de instalación de centrales fotovoltaicas es la parte centro-norte del país, el noroeste del país, la parte occidente del país. Ahí se ubica el mayor porcentaje de las centrales fotovoltaicas. Las centrales eólicas, principalmente en el estado de Tamaulipas y en el estado de Oaxaca. Ahí se ubican el mayor porcentaje de centrales eléctricas eólicas. A raíz de la emergencia sanitaria y para minimizar riesgos de falla e interrupción del suministro eléctrico, el SENACE, por disposiciones de la Secretaría de Energía, adoptó acciones para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico. Dadas las características de intermitencia, que no tienen inercia, que hay indisponibilidad de las centrales eléctricas, fotovoltaicas y eólicas, y dado que estaban en pruebas, y en pruebas hay riesgos también de perturbaciones al sistema eléctrico que afectan la confiabilidad, en aras de fortalecer esa confiabilidad del sistema eléctrico y mantener el suministro también con calidad, se suspendió temporalmente las pruebas preoperativas de las centrales que se muestran. Son 17 centrales eléctricas, fotovoltaicas y eólicas, para un total de 2.326 megawatts en total. De ellas, 754 megawatts correspondientes a centrales eólicas y 1.579 megawatts de centrales eléctricas fotovoltaicas. Las centrales que se muestran en color amarillo, en texto color amarillo, son centrales eléctricas que se adjudicaron subastas de largo plazo. Estas centrales que actualmente están suspendidas temporalmente en su proceso de pruebas, las acciones que se emprendieron fueron en aras de fortalecer, sin descuidar, el despacho económico del sistema eléctrico. La muestra es que se tienen 9.632 megawatts de generación eólica y fotovoltaica en operación normal, esa está en operación normal, y que el despacho de las centrales eléctricas las realiza el SENACE de la menor oferta a la mayor oferta, respetando en cada momento la capacidad de transmisión de la red del Sistema Interconectado Nacional, del Sistema Baja California Sur, del Sistema Baja California.
son láminas que considero muy importantes compartir con ustedes, compartir estos conceptos de confiabilidad y por qué desde el punto de vista técnico el SENACE está contribuyendo en fortalecer la confiabilidad del suministro de energía del sistema eléctrico nacional. Muchas gracias. Ingeniero Jonathan Lugo, muchas gracias. Ingeniero Poncho Morcos, ¿va a hablar alguna otra persona o algo que tengan que agregar en las explicaciones técnicas que acaba de dar el ingeniero Lugo, ingeniero Alfonso Morcos? Pues muchas gracias, senador, por escucharnos. Como pueden ver en esta presentación, y dado en que los grandes excedentes de capacidad que hay en algunas regiones respecto a otras, la baja de la demanda que intensifica esos excedentes, pues no podemos poner en riesgo el suministro de la energía que demanda el sistema eléctrico. Como pueden ver, hay grandes flujos de potencia que si se pierde una línea nos pueden meter en serios problemas de cortes de carga y obviamente en problemas de atención a la salud de los ciudadanos. Esa es la verdadera razón por la que la verdadera y única razón por la que hemos implementado este protocolo de suspensión de las pruebas preoperativas, no solo de este tipo de medios de generación fotovoltaico y eólico, sino de todas las pruebas preoperativas para no poner en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico. Si hay alguna pregunta, con todo gusto, senador. Bueno, ingeniero, pues muchas gracias. Yo creo que los ejemplos, pues es esos nodos o nudos propiamente donde hay mayor o se intensifica la producción, la introducción de energía a la red, que es lo que puede provocar los apagones, podría provocar apagones propiamente en breves y someras palabras. Yo realmente quería nada más agregar, antes de pasar a las preguntas, desde que pues, Alemania, Francia y Japón, en el caso de Alemania, en el 2015, como dato para todas, ustedes seguramente lo deben saber, las senadoras y senadores, 4.100 gigawatts hora de energía renovable no pudieron ser utilizados en el 2015 en Alemania. O sea, un problema semejante grave, pero muy fuerte sobre las energías eólicas y fotovoltaicas. En Francia, la semana pasada ya ordenaron la fabricación de 6 reactores nucleares para la generación de energía. Regresa Francia propiamente a la generación de energía nuclear, porque pues no se puede ser ecologista y a la vez rechazar la energía nuclear. En el caso de Japón, por el problema de Fukushima, del tsunami, ahora están abriendo 22 plantas de carbón y da marcha atrás a su lucha contra la contaminación. O sea, claro, estas plantas que le llaman hipercríticas, con la mínima emisión de gases a la atmósfera. Pero pues yo quisiera que vamos a pasar a las preguntas y comentarios de las senadoras y senadores. Vamos a darle la palabra primero a las senadoras damas. La senadora Cora Cecilia ya se incorporó del PT. Si tiene alguna pregunta
Por favor, senadora. Bueno. Bueno, hablando de damas, senadora Xochitl Gálvez, que es de las más inquietas senadoras mujeres que tenemos en el Senado y miembro de la Comisión de Energía, ¿tiene alguna pregunta o comentario, senadora Xochitl? ¿Sí me escucha? Sí, muy bien. Yo primero quiero decirle a los ingenieros que acaban de hacer la presentación, les he hecho una serie de comentarios, que le den gracias a Dios que están en un foro con senadoras y senadores, porque si estuvieran en un foro de expertos con ingenieros, ya les hubieran chiflado. Con todo respeto, ingeniero, no es el 20% de la energía renovable que se hace en nuestro país. Llegamos apenas a un 7.3% con la caída. Pero no voy a entrar en esa polémica porque hay muchos datos imprecisos. Yo les puse una serie de comentarios en el chat precisando la información que nos están dando. La primera pregunta, ingeniero, que yo le quisiera hacer es, ¿de cuánto ha sido la caída de la demanda real? Porque por la gráfica que yo vi es alrededor del 10% y la secretaria dice que el 30%. La siguiente pregunta es, los considerandos 1 a 10 del anexo técnico del acuerdo del pasado 29 de abril enumeran un número de fallas en el sistema eléctrico. Sin embargo, mezcla problemas relacionados a renovables, pero también a problemas relacionados a no renovables. Y yo quisiera aquí hacerle la siguiente pregunta. ¿Las plantas de CFE cumplen con el código de red? Creo que eso es muy importante saberlo, porque algunas de las fallas que aquí se mencionaron pueden ser por la falta de suministro de gas natural o por otras posibles fallas. Creo que le estamos endosando todas las fallas a las energías renovables. Eso sería respecto a la demanda y a las fallas. Otra pregunta, y creo que, ingeniero, usted ha estado al frente de grandes proyectos de generación eólica. Yo me acuerdo de usted cuando estuvo en el Istmo de Tehuantepec, al frente de los proyectos de Oaxaca 2, Oaxaca 3, Oaxaca 4, y si hay alguien que sabe de confiabilidad en este país es usted, porque jamás hubiera podido conectar estas plantas eólicas si no hubieran sido confiables. De acuerdo a la confiabilidad del sistema, todas las plantas pues tienen que cumplir con estudios, el estudio indicativo, el estudio del impacto del sistema y el estudio de instalaciones, los cuales llevan varios meses antes que el SENACE les otorgue la posibilidad de conectarse. Por eso me extraña que hoy hablemos de confiabilidad cuando ustedes tienen una cantidad de datos que las empresas tienen que cumplir antes de hacer cualquier tipo de conexión. Entonces, primero decirle que si usted está consciente de que la confiabilidad ustedes la otorgan, no es un tema nada más porque sí. Una más sería, espero que me dé otra chance el senador Guadiana y si no, mandarle todas mis preguntas técnicas. Sería, si todas las centrales eléctricas por entrar en operación, independientemente de sus características en torno a si son o no intermitentes, han sido aprobadas para su interconexión por el SENACE, lo cual debe ser afirmar la confiabilidad del sistema. Esa sería una pregunta. Si todas estas plantas han sido pues confirmadas por el SENACE, y decirle, ingeniero, ¿cómo le hace Alemania? Porque ya vi que ya entró mi senador a defender otro tipo de energías. ¿Cómo le hace Alemania con un 50% de energías renovables? Y luego me gustaría que habláramos de infraestructura. ¿Cómo le hace Uruguay con un 90% de energías renovables, ingeniero? Yo ojalá me pueda contestar y pudiera tener una segunda participación para hablar de todo lo que nos hace falta para ser confiables a las renovables y preguntarle, ingeniero, lo que estamos quemando en las termoeléctricas de CFE es combustóleo al 4% de contenido de azufre. Con eso termino. Bueno, senadora, bueno, gracias. Bueno, ya tenemos apuntadas las preguntas que hizo la senadora Xochitl Gálvez del Partido Acción Nacional. Pero regresando al orden, lo hicimos por ser damas las senadoras. Vamos, si algún miembro del PT tiene alguna pregunta o comentario, tiene la palabra la senadora Cora Cecilia.
Hola, buenos días. Buenas tardes ya. Muchas gracias, senador Guadiana. Un saludo a todos mis compañeras y compañeros senadores. Saludo también a los ingenieros que están aquí haciéndonos la presentación. Yo quiero reservarme, senador, para después. Quiero escuchar los comentarios de los compañeros. Muy bien, senadora. Le damos después la palabra. Vamos a pasar con el Partido Verde, el senador secretario de esta comisión, el senador Raúl Bolaños Cacho, por el estado de Oaxaca, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a todos mis compañeros senadores y al ingeniero Morcos, deseando que todos estén bien desde casa. Y la verdad es que hoy sí quiero hacer mis comentarios y preguntas con mucha preocupación sobre este acuerdo, porque independientemente de cualquier posición política, creo que antes están las convicciones personales y los avances que verdaderamente ha tenido nuestro país. Y siendo un servidor presidente de la Comisión de Medio Ambiente, es imposible cuestionar este acuerdo que sin lugar a dudas va en contra de todo lo que están haciendo las naciones del mundo. El propio presidente Guadiana, la senadora Xóchitl Gálvez, el senador Raúl Paz, aquí presentes, fuimos testigos durante la COP25 en Madrid de la preocupación que hay en todo el mundo de que no se están implementando políticas para el cambio climático y para utilizar energías limpias. Y precisamente después de que sale nuestro gobierno en Madrid a presumir que en México ya habíamos elevado a rango constitucional la educación ambiental, hoy mediante este acuerdo parece que vamos en contra de todos los acuerdos de París y de todo lo que se está avanzando en el mundo. En este propio acuerdo se señala que distintos países enfrentan la problemática de incorporar centrales eléctricas con energía limpia e intermitente a los sistemas eléctricos de manera confiable y segura. Y por ello distintas naciones están modificando sus marcos jurídicos que permiten una transición energética ordenada. Mi pregunta es, ¿por qué si en México, si en otros países están modificando sus marcos jurídicos en materia energética para permitir esta transición ordenada, en México no hemos tocado nada de nuestra legislación y todo se está haciendo a través de decretos? Esto, en cuanto a la forma, me hace preguntarme por qué a través de decretos estar atropellando esto que pudiéramos hacerlo de manera mucho más aseada. ¿Por qué se han suspendido instrumentos de fomento a las energías renovables como las subastas eléctricas sin que sean sustituidos por algunas otras medidas de apoyo? Se señala que el acuerdo de esta política pretende mejorar las necesidades incrementales de satisfacción de la demanda energética. ¿Este acuerdo garantiza verdaderamente que no se aumenten tarifas eléctricas a los usuarios finales? ¿Este acuerdo va a afectar a la entrada en operación de las nuevas plantas que ganaron las subastas de energía? ¿Cuáles son los criterios que la CENACE determinará para la operación de centrales eólicas y fotovoltaicas? Y ayer, en el posicionamiento que un servidor realizó, con mucha preocupación expresaba que México ha adquirido compromisos internacionales desde el 2015. Nos propusimos que para el 2018 íbamos a contribuir con un 30% de energías, con un 25% de energías limpias, para el 2021 con un 30% y para el 2024 con un 35%. ¿De qué manera cumplirá México con estos compromisos que hemos hecho ante el mundo en materia de energías limpias si hay un propio decreto que nos está frenando para utilizar dichas energías? La misma Unión Europea ayer en estos días estimó que se impactará de manera negativa 44 proyectos de generación de energía limpia en 18 estados de nuestro país, poniendo en riesgo más de 6.400 millones de dólares de inversión en nuestro país. Yo le pregunto al ingeniero Arcos, ¿qué medidas van a tomar para responder a esta inquietud e incertidumbre de inversionistas extranjeros y hacerles sentir y saber que México es una inversión segura y debe de quedarse en México? Y al ingeniero Morcos me obliga a hacerle esta pregunta personal. ¿Cree usted en las energías limpias? Porque recuerdo que esta misma pregunta le hice en una reunión que tuvimos durante la Comisión de Energía y usted mismo mencionó la inmensa riqueza que tiene nuestro país para generar energía a través del sol, la inmensa riqueza que tiene nuestro país, y mencionaba hasta unos momentos en mi propio estado para generar energía a través del viento. Y hoy pareciera que este tipo de energías no son tomadas en cuenta por este acuerdo o no se ha estado informando de manera veraz lo que verdaderamente debe de transitar hacia México. ¿Por qué en el mundo hay más confiabilidad a las energías renovables y en México hoy salimos a decir que no son confiables, cuando la ciencia indica que son 90% confiables?
Son cuantas mis preguntas, presidente, y reitero un saludo a todos. Muchas gracias, senador secretario Raúl Bolaños Cacho del estado de Oaxaca, y realmente pues muy interesantes todos los comentarios y preguntas que tuvo bien hacer. Vamos a pasar de Movimiento Ciudadano, no está ninguno presente, ¿verdad? Del Partido Revolucionario Institucional, ¿tiene alguien alguna pregunta o comentario que hacer? Senador Buenas tardes a todos. Y yo quisiera pasarle mi tiempo de intervención a la senadora Xóchitl Gálvez. Y son tan amables porque sé que tiene muchos cuestionamientos, los compartimos y para llevar mejor orden y puedan responder de manera puntual y evitar hacernos bolas con tantas intervenciones. Ok, muchas gracias, senador Mario Zamora del estado de Sinaloa. Pasamos entonces... No. A ver, le doy mi oportunidad a la senadora Xóchitl. Lo que voy a hacer exactamente. Muy bien. No se moleste. Entonces, en virtud, bueno, después del PRI, pues sigue Partido Acción Nacional. La senadora Xóchitl Gálvez, en varios comentarios que hicimos el día de ayer telefónicamente, pues sí realmente tiene varios análisis e inquietudes sobre el tema, como lo señaló bien el senador Mario Zamora. Yo quisiera que tiene algunas agregado la senadora en una segunda ronda que le cede aquí el senador Mario Zamora. Tiene el uso de la palabra la senadora Xóchitl Gálvez. Muchas gracias, senador Guadiana. La verdad es que, como ustedes saben, soy ingeniera y sí me interesa muchísimo el tema eléctrico, todo el tema de energías renovables, es una causa de vida. Por eso cuando conocí al ingeniero Moscos, pues me emocionó saber que él había estado al frente del proyecto Euros en Oaxaca, que había sido uno de los proyectos más innovadores en su momento a nivel América Latina en materia de energías renovables. Yo le pido al ingeniero Moscos que siga defendiendo esa causa de las energías renovables, que no haga caso de instrucciones que vayan en contra de dañar el planeta. Pero bueno, eso es a nivel personal. Ingeniero, de conformidad con lo establecido en el Manual para la Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros, mismos que desprende la Ley de la Industria Eléctrica, el SENACE está obligado a realizar estudios de instalación y estudios de impacto en el sistema eléctrico nacional de cada central eléctrica. Ambas modelaciones se hacen con base en el código de red. Por cierto, me lo leí todo, ingeniero. Si como resultado de esos estudios se identifica que es necesario hacer esfuerzos a la red, se le hacen requerimientos específicos al futuro generador, como reforzamiento de líneas existentes, transformadores adicionales y nuevas subestaciones. Van las preguntas. ¿Me podría confirmar si han hecho requerimientos de reforzamiento a la red nacional de transmisión, a las diversas solicitudes de interconexión de plantas de generación renovable y a cuánto asciende el valor de los activos aportados por dichas plantas de generación con tecnología renovable mencionados en el numeral anterior? 2. ¿Me podría informar a qué criterios adicionales se va a sujetar la entrada de operación de las plantas de generación con tecnología renovable distintos a los estudios de instalación que actualmente ya se llevan a cabo? ¿Me podría confirmar si la variabilidad a la que está sujeta la generación renovable se puede abordar a través de diversos servicios conexos, tales como reservas de frecuencia o energía flexible, y que dichos servicios conexos ya están previstos en el marco regulador del despacho eléctrico? 4. ¿Me podría informar si el SENACE ha cumplido con su mandato de actualizar el volumen de servicios conexos requeridos para la óptima operación del sistema eléctrico nacional y que nuevos servicios conexos podrían adoptarse referidos a la política de confiabilidad emitida por el CENER? 5. ¿Me podría confirmar si el documento denominado Hoja de Ruta para la Integración de la Energía Renovable a la Red Eléctrica para México, suplemento al informe del Grupo de Expertos de la Agencia Internacional AEE, sobre prácticas recomendadas para estudios de integración eólica, terminado en agosto de 2015, contiene una serie de recomendaciones sobre la forma en que dicha generación será integrada al sistema eléctrico nacional a efectos de ofrecer un servicio eléctrico confiable, seguro, continuo y de calidad? Y por último, ¿nos podría informar cuáles de las recomendaciones establecidas en el documento mencionado en el numeral anterior han sido adoptadas en la práctica cotidiana de la operación eléctrica? ¿Cuáles no? Y las razones por las cuales no se han integrado. El artículo 101 de la Ley de Industria Eléctrica establece el siguiente mandato para el SENACE.
Con base en criterios de seguridad de despacho y eficiencia económica, el SENACE determinará las asignaciones y despachos de las centrales eléctricas, de la demanda controlable y de los programas de importación y exportación. Dicha asignación y despacho se ejecutará independientemente de la propiedad o representación de las centrales eléctricas, la demanda controlable u ofertas de importación y exportación. Este artículo se ha cumplido a cabalidad cada día de despacho, dado que el SENACE autoriza las interconexiones luego de realizar los estudios de instalación de referidos en el Manual para Interconexión de Centrales. Por lo tanto, ¿qué razones técnicas sustentan el cambio en el orden de despacho que se refiere al numeral de la política de confiabilidad emitidas por la CERNER? Si no le da tiempo, se las mando y me las contesta por escrito, pero quería dejarlas públicamente establecidas. Gracias, senador Mario. Bueno, senadora Xóchitl Gálvez, del Partido Acción Nacional, siguiendo con el mismo Partido Acción Nacional, no le hemos dado la palabra a el compañero senador secretario Yulen Rementería del Puerto, y nos está escribiendo aquí que quiere hacer uso de la palabra, y claro que con todo gusto le vamos a dar la palabra al senador Yulen Rementería del Puerto por el estado de Veracruz. Tiene la palabra, senador Yulen. No lo está escuchando. Senador Yulen, no está. Abre el micrófono, senador Yulen. Bueno, es correcto. Nosotros la información que tenemos en los informes que mostramos es una información que es simplemente proveniente de un listado formal que nos fue entregado a través de un folio en la plataforma Infomex, donde, bueno, pues está todas las consideraciones, y de ahí sacamos toda la información. Los datos del contrato, sacamos, por supuesto, también lo que tiene que ver con el nombre de la empresa. Está abierto el micrófono y está hablando por teléfono. Señor senador Yulen. Yulen. Está en otra cosa, mi senador. Bueno, ahora vamos a pasar. Quería una senadora de Morena, quería hacer uso de la palabra por ahí mientras. Pedí la palabra. La senadora Rocío Abreu por el estado de Campeche tiene la palabra, senadora. Gracias, senador. Primero que nada, quisiera yo preguntar, entiendo la explicación que señalaron y ahorita el tema de caso de urgencia de lo que estamos viviendo del COVID, pero también quisiera saber cuál va a ser la duración de las medidas que estamos tomando ahorita. Entiendo que, y es lo que quiero saber, entiendo que es ahorita por el tema de la pandemia y el riesgo que existe, el tema de las energías intermitentes. Pero en caso, primero necesito saber esa respuesta para saber cuáles serían las siguientes acciones en este sentido, ¿no? Segundo nos preocupa, y del análisis que hacen, sin duda alguna hay lugares donde tendrán menor demanda y mayor producción, pero en el caso del sur-sureste, sobre todo lo que es Campeche, Yucatán, Quintana Roo, hemos tenido un problema muy fuerte porque precisamente estamos bajos en el tema de generación de energía y tenemos generaciones de energías limpias como las eólicas que están en Yucatán, que precisamente pues sumarían a la producción de energía en el sur-sureste. No solo estamos carentes y bajos en producción de energía eléctrica, sino también en la suministro de gas. Y otra cuestión que también me preocupa y me hacen la pregunta diferentes personas que están llevando la transmisión es que si se permitirán nuevos proyectos como energía ósmica y qué pasará con lo que ya está autorizado. Le agradezco por sus respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Rocío Abreu, del estado de Campeche. No está del estado de Campeche, no está el senador Aníbal Ostoa, ¿verdad? No, no está. ¿Alguien más? Senadora Cora Cecilia, ¿quiere hacer uso de la palabra? Quería preguntar también el senador Cruz. ¿Dónde? No se escuchó. Cruz, ¿escuchas?
Aquí estoy, no sé si ya pueda preguntar. Hola, Rocío. Adelante, candidato. Yo creo que sí, hermano. El senador Cruz Pérez Cuellar del estado de Chihuahua se incorporó y quiere hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el senador Cruz Pérez Cuellar. Bueno, primero pues saludar a los funcionarios, al presidente Guadiana y a todos, senador Bolaños, a las compañeras y compañeros. Yo primero tenía la misma pregunta que la senadora Rocío Abreu, es decir, en los medios se ha manejado de una manera, pienso yo, perversa, que se ha cancelado por parte de la Secretaría de Energía el tema de las energías renovables en México. Yo leí el decreto, hay otro documento que no he leído, pero en el decreto en ningún momento dice, o en lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, no dice que hay una cancelación de las energías renovables. Solo quiero que me confirmen, pues, que esto es así, y sumarme a la pregunta que hizo la senadora Rocío Abreu. Creo que es muy importante darnos una idea de cuál es la temporalidad de esta suspensión de las pruebas en diversos proyectos. Entiendo que es por la generación intermitente, pero sí creo que sería muy bueno saber cuál es el tiempo que calcula la CENACE que va a durar esta suspensión y qué viabilidad le ven a otro tipo de proyectos, quizá con otras reglas, porque lo que quiero entender es que también al momento de introducir estas inversiones no se consideraron una serie de factores, y me gustaría que esto también me lo respondieran. Al menos yo no soy experto en la materia, de hecho es difícil la lectura del diario oficial por muchos elementos técnicos, pero lo que traté de entender con sentido común es que al momento de introducirse estas energías o estas inversiones de energías renovables, no se consideraron una serie de factores técnicos que le resultan muy costosos a la Comisión Federal de Electricidad, que de por sí ya viene arrastrando una deuda de 50,000 millones de dólares. Y que entendería yo que al meter este tipo de variables, pues la Comisión Federal tendría o gastaría mucho más dinero que al final de cuentas vendría recayendo en los recibos de los usuarios. Pero lo más importante es tres cosas. ¿No se cancelan las energías renovables en México, sí o no? ¿Cuál es el tiempo que se considera que van a durar estas medidas de suspensión de pruebas? Y tres, si bajo estas nuevas reglas puede haber más inversiones de energías renovables en México. Y lo pregunto porque yo soy del estado de Chihuahua, que tiene una gran capacidad para generar energía solar. Por las respuestas, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, senador Cruz Pérez Cuellar del estado de Chihuahua. Realmente, pues yo tengo una de las preguntas que hizo aquí el senador Cruz Pérez Cuellar y que seguramente el ingeniero Morcos al final hará las aclaraciones correspondientes. ¿Alguna senadora o senador quiere hacer uso de la palabra? Yo senador. Senador Yulen, ahorita lo agarramos distraído por ahí, pero tiene la palabra el senador. Teniendo una llamada, perdón, senador, pues estaba teniendo una llamada. Senador Yulen Rementería del Puerto del Estado de Veracruz y senador secretario de esta comisión, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, senador. Yo quisiera, primero que nada, decir que por cualquier razón técnica que pueda haber para tomar un acuerdo como el que se tomó o una justificación como la que hacen los funcionarios de CENACE, pues simplemente puede tener ciertos vicios de, digamos que de justificación, pero es absolutamente ilegal. Miren, el acuerdo que establece la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del sistema nacional, así se denomina el acuerdo pues evidentemente tienen en 3 o 4 apartados, si me lo permiten. En el otorgamiento y modificación de permisos, 1. Se insta a la CRE a autoatribuirse facultades inexistentes y adicionar trámites dentro de los procedimientos de otorgamiento de permisos y se impone la obligación al CENACE de emitir un dictamen de viabilidad de interconexión inexistente. Luego, más adelante, se pretende que la CRE supedite el otorgamiento de permisos de generación a la planeación del sistema de energía nacional y proyecte a realizar a la CENER a través del PRODECEN, lo que se traduce en un otorgamiento de permisos por zonas o nodos. También hay que decir que eso es pues absolutamente improcedente. Se pretende además que
que aquellos proyectos amparados por permisos de generación que se transfieran no puedan modificar su fecha de operación comercial, lo que podría afectar la venta de proyectos en los cuales se pretenda cambiar el titular del permiso. Ahora, en lo que toca a solicitudes de interconexión, se pretende que el SENACE evalúe las solicitudes de interconexión bajo criterios que puedan constituir barreras de entrada para las centrales eléctricas de energías limpias intermitentes. También se pretende sujetar la aceptación de las solicitudes de interconexión a un dictamen de viabilidad previo a los estudios de interconexión y sujetar la instrucción de firma de los contratos de interconexión a política de confiabilidad, vulnerando la obligación de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio. A mí me parece también que se pretende establecer una prelación a los proyectos que la CENER defina como estratégicos para la interconexión. ¿Cuáles serán esas facultades que considere, pues, de alguna manera estratégicos? Llama mucho la atención. Pero además se pretende condicionar la permanencia de la interconexión de las centrales eléctricas a disposiciones que emitirá la Comisión Reguladora de Energía en la política de confiabilidad, basándose en esta famosa política de confiabilidad. Luego, más adelante, se establece también que la política de confiabilidad aplicaría para todas aquellas centrales eléctricas con energía limpia intermitente que hasta un día antes de su publicación en el Diario Oficial, pues hayan firmado un contrato de interconexión y al no haber iniciado su proceso de interconexión y parece sujetar la incorporación de nuevas centrales de tales características a la salida de otras y al criterio del SENACE. Y luego, para hablar por último de lo que vendría a ser la seguridad de despacho y servicios de conexión, pues se pretende sustituir el principio de despacho económico por el de seguridad de despacho, una cosa que al final pues termina siendo absolutamente confusa e inequitativa. Y luego se sigue hablando de que la pretensión de que el SENACE pueda asignar unidades de central eléctrica para la provisión de servicios conexos sin apegarse al criterio de despacho económico ni ningún otro criterio objetivo. Pero adicional, también se pretende que la CRE emita normativa que obligue a las centrales eléctricas con energía limpia e intermitente a cubrir los costos de servicios conexos para garantizar la confiabilidad. Y por último, ahora sí, en la incorporación de energías limpias intermitentes, pues se dice que el SENACE atienda una nueva causal de rechazo para solicitudes de interconexión con base a la política de confiabilidad, derivando en que la CENER se autoatribuya facultades para calendarizar la repercepción de solicitudes. Y se agrega también una pretensión para que SENACE y los centros de control de distribución tengan control directo sobre las centrales eléctricas de energía limpia, intermitentes y sistemas de generación distribuidas. Yo lo que quiero decir con todo esto es que en esta publicación lo que hay es lineamientos pues que simplemente atentan contra el Estado de Derecho claramente, que pueden tener una justificación técnica, pero que son ilegales, que se saltaron los procesos de CONAMER. ¿Por qué? Porque si se puede justificar todo esto que llevan una hora aclarándonos, ¿por qué no hicieron el trámite por la vía jurídica y reglamentaria que se tenía que hacer? ¿Por qué se saltan todos los procedimientos? ¿Por qué se viola la ley de la industria eléctrica? La confiabilidad va a afectar, por supuesto, o esta política de confiabilidad no solamente afectaría a los compromisos en materia de medio ambiente, a los que México, por cierto, sometió el Acuerdo de París, como ya se dijo aquí, sino también dañará a la industria eléctrica, a la competencia económica y a la inversión privada. A ver, y por cierto, ni en ninguna parte se establece una temporalidad como lo que preguntaba con toda objetividad el senador de Chihuahua. Efectivamente, lo que estamos hablando es de que este acuerdo no parece tener una temporalidad fija en la que la justifican a partir de la pandemia. ¿Por qué? Porque no existe, no es esa la verdadera motivación. Lo que quieren es un control excesivo de todo el sector y esto no se podría permitir. Es verdaderamente ilegal lo que están proponiendo, más allá de que nos puedan contar las justificaciones técnicas en las cuales, por cierto, ya se ha demostrado que ni siquiera tienen la razón. Así que bueno, yo no esperaría grandes respuestas, yo lo que diría es ¿por qué no se atienen a lo que la ley establece? ¿A quién le tienen miedo? Señores funcionarios, ingeniero Morcos, ¿está usted ahí?
para respetar la ley, para cumplir con ella. Protestó el cargo para hacerla cumplir, para respetarla, y no lo están haciendo. Tendrán ustedes responsabilidad cuando se vayan a tribunales este asunto y se pida a la SENACE cuentas de por qué no actuó conforme a derecho. Es cuanto. Muchas gracias, senador secretario Julen Rementería del Puerto del Estado de Veracruz. La senadora Gloria Sánchez está del Estado también de Veracruz, estaba pidiendo el uso de la palabra. Senadora. Senadora Gloria Sánchez, ¿no se encuentra? No sé. No se escucha bien. El volumen del... Adelante, senadora. Escucho interferencia. Senadora, ¿puede hablar? Escucha, senadora. Bueno, mientras tanto... Dame la palabra mientras. Mientras vamos a dar... No. ¿Por qué no que escriba la senadora su pregunta por el chat y la leemos nosotros? Sí, que haga la pregunta por el chat porque su sistema ahí de la interconexión no funciona bien. Quisiera, la senadora Cora Cecilia Pinedo tiene el uso de la palabra, ella ha pedido el uso de la palabra en la última ronda del estado de Nayarit. Así es, mi senador Guadiana del estado de... Gracias, senador. Mire, atención, los posicionamientos de los compañeros, realmente no me sorprende, ¿eh? No me sorprende la actitud de mis compañeros de las otras bancadas. Referente, bueno, pues esto lo hemos venido observando de manera constante, la proclividad y la afinidad que tienen de estar defendiendo, pues en un momento dado, lo que es negativo para